El consultorio del oncólogo tenía ese inconfundible olor a desinfectante mezclado con una sensación difícil de explicar, un aroma que uno termina asociando con largas horas de espera y noticias que nadie quiere escuchar. Mi hijo Alejandro, de apenas 36 años, permanecía sentado frente al escritorio del doctor Ramírez. A su lado estaba su esposa, Lucía. Yo, su padre, permanecía de pie detrás de él, con una mano apoyada sobre su hombro. El doctor tenía esa expresión que solo adquieren quienes deben comunicar diagnósticos complicados una y otra vez, una mezcla de empatía y la serenidad necesaria para seguir haciendo su trabajo cada día. Alejandro se quitó lentamente los lentes mientras el médico comenzaba a hablar. Los estudios más recientes indican que la enfermedad ha avanzado más rápido de lo que esperábamos. Sentí como el hombro de mi hijo se endurecía bajo mi mano. ¿Cuánto tiempo queda?, preguntó Alejandro. Su voz sonó firme, pero yo lo conocía demasiado bien. Detrás de esa calma podía escuchar el miedo que intentaba esconder. El doctor respiró profundamente antes de responder. Con el tratamiento intensivo del que hablamos, quizá podamos ganar alrededor de 6 meses. Sin él, probablemente unos 3 o 4. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. 3 meses. Mi único hijo. 36 años de vida. Reducidos a apenas unos meses. Alejandro bajó la cabeza y sus hombros comenzaron a estremecerse. Lucía tomó su mano. Fue entonces cuando ocurrió algo que mi mente tardó varios segundos en aceptar. Algo tan fuera de lugar que pensé que lo había imaginado. Durante un instante, apenas una fracción de segundo, apareció una pequeña sonrisa en la comisura de los labios de Lucía, tan breve que cualquiera podría haberla pasado por alto. Pero yo la vi. Enseguida desapareció y volvió a colocarse esa expresión de preocupación. Intenté convencerme de que había sido una ilusión provocada por el impacto del momento. ¿Existe alguna posibilidad de que los resultados no sean correctos?, pregunté todavía tratando de entender lo que acababa de presenciar. El doctor negó con la cabeza. Realizamos 3 estudios independientes. Todos coinciden. Lamento mucho tener que darles esta noticia. Alejandro se levantó despacio y por un momento perdió el equilibrio. Lo sujeté antes de que cayera. Necesito salir. Necesito respirar. Abandonamos el consultorio. Mi hijo caminó hasta el baño mientras Lucía y yo nos quedamos esperando en el pasillo. Ella sacó su teléfono y comenzó a revisar la pantalla con absoluta tranquilidad. Demasiada tranquilidad para alguien que acababa de escuchar que la persona con la que compartía su vida enfrentaba un panorama tan difícil. Lucía, dije en voz baja. Ella levantó la vista. ¿Sí, don Ricardo? ¿Estás bien? Es una noticia muy dura, lo dijo con un tono extraño, plano, como si estuviera repitiendo una frase aprendida. Pobre Alejandro. Aquellas palabras sonaban vacías, como si hablara de un conocido lejano y no del hombre con quien llevaba 5 años de matrimonio. Estuve a punto de decirle lo que había visto, pero me detuve. ¿Cómo acusar a alguien de haber sonreído en un momento así? ¿Ocurre algo?, preguntó ella. Negué con la cabeza. Nada. Poco después, Alejandro regresó. Tenía los ojos enrojecidos, aunque ya había recuperado parte de la compostura. Volvamos a casa, dijo. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Durante el camino, nadie pronunció una sola palabra. Alejandro mantenía la vista fija en la carretera. Lucía observaba el paisaje a través de la ventana. Yo iba en el asiento trasero. Desde allí podía verla reflejadas en el espejo retrovisor. Y cada vez que Alejandro dejaba de mirarla, su expresión cambiaba por completo. La preocupación desaparecía. En su lugar aparecía otra cosa. Algo parecido al cálculo, a la expectativa, una sensación difícil de describir. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo que no encajaba. Esa noche Alejandro se acostó temprano, completamente agotado. Yo permanecí en la sala de la casa. Lucía estaba en la cocina, preparando una bebida caliente. Era el momento de aclarar mis dudas. Entré despacio. Ella estaba de espaldas sirviendo agua en una taza. Lucía, tenemos que hablar. Giró lentamente. La expresión de esposa preocupada volvió a aparecer en su rostro. Claro, don Ricardo. ¿Qué sucede? Decidí no rodear el tema. En el consultorio, cuando el doctor habló del diagnóstico, te vi sonreír. Durante un segundo, su expresión cambió. Solo un segundo. Después volvió a recuperar la calma. Creo que está confundido. Todos estábamos muy afectados. No, sé perfectamente lo que vi. Lucía dejó la taza sobre la encimera y cruzó los brazos. ¿Qué intenta decir exactamente? No intento decir nada. Estoy diciendo que vi una sonrisa cuando escuchaste el diagnóstico de Alejandro. Quiero entender por qué.
El silencio se hizo largo. Ella me observó fijamente. Y entonces dejó de fingir. La máscara desapareció por completo. Una sonrisa apareció otra vez, esta vez sin intentar ocultarla. ¿Sabe una cosa, don Ricardo? Tiene razón. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cómo puedes reaccionar así? Lucía dio un paso hacia mí y habló casi en un susurro. Porque cuando todo esto termine, yo me quedaré con todo. Por un instante pensé que había escuchado mal. Continuó hablando con absoluta tranquilidad. La casa está a nombre de los dos, el automóvil también. Además están las acciones de la empresa familiar, el seguro y los ahorros. Cada palabra caía como una piedra. No puedo creer lo que estás diciendo. Ella se encogió de hombros. Hace 2 años Alejandro y yo firmamos testamentos recíprocos. Si uno falta primero, el otro recibe todo. La miré sin poder creerlo. ¿Y eso es lo único que ves en este momento? Lucía sostuvo mi mirada. No es cuestión de sentimientos, don Ricardo. Hizo una breve pausa antes de concluir con una serenidad que me dejó helado. Solo es cuestión del momento adecuado. Vamos, don Ricardo, no finja sorprenderse tanto. Usted sabe perfectamente cómo funciona todo esto. Valeria habló con una tranquilidad desconcertante. Me casé con Alejandro cuando tenía una carrera brillante y una vida estable. Me prometió que siempre cuidaría de mí y cumpliría con todo lo que soñábamos. Lo hizo. Ahora las circunstancias cambiaron, y yo simplemente voy a asegurarme de conservar el estilo de vida al que me acostumbré. No tiene más misterio. Su forma de decirlo era tan fría que costaba creer que hablara de su propio esposo. ¿Alguna vez lo quisiste de verdad?, pregunté. Ella soltó una risa suave. Al principio quizá. Era atractivo, exitoso y atento. Pero las emociones cambian con el tiempo, don Ricardo. Lo que permanece es la estabilidad. Y dentro de unos meses tendré los recursos suficientes para no volver a fingir cariño por nadie. Sentí un nudo en el estómago. Aquella mujer había compartido nuestra mesa durante 5 años. Había celebrado cumpleaños con nosotros. Abrazaba a Alejandro cada mañana y repetía que era el amor de su vida. Ahora veía a una persona completamente distinta. ¿Y si Alejandro modifica el testamento?, pregunté intentando mantener la calma. ¿Y si decide dejarte fuera? Valeria sonrió con total seguridad. ¿No lo hará? ¿Por qué estás tan convencida? Porque Alejandro me ama de verdad. Y cuando alguien atraviesa un momento tan difícil, busca refugio en quienes cree que están de su lado. Yo seguiré siendo la esposa ejemplar. Lo cuidaré, estaré junto a él, y todos pensarán que soy un apoyo incondicional. Me miró directamente. Nadie podrá demostrar otra cosa. Eres una persona sin escrúpulos. No, solo sé adaptarme. Se acercó un poco más y bajó la voz. Y si intenta contarle esta conversación, negaré absolutamente todo. Diré que usted está confundido por la situación y que me está acusando injustamente. ¿A quién cree que escuchará a Alejandro? ¿A su esposa o a un padre dominado por la angustia? Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Sin pruebas, Alejandro jamás creería una historia así. Pero lo que Valeria ignoraba era que, desde que comenzó a hablar, mi teléfono permanecía dentro del bolsillo de mi chaqueta, con la grabadora de voz funcionando. Había activado la grabación en cuanto noté que estaba dispuesta a decir mucho más de lo que imaginaba. Cada frase, cada confesión, todo estaba quedando registrado. Necesitaba que siguiera hablando. ¿Cómo puedes decir todo esto con tanta tranquilidad?, pregunté fingiendo incredulidad. Después de todo lo que Alejandro hizo por ti. Ella soltó otra sonrisa. ¿Y yo qué hice? 5 años interpretando el papel perfecto. 5 años siendo la esposa ideal. Créame, don Ricardo, eso también tiene su precio. ¿Todo fue una actuación? Claro que sí. Se apoyó sobre la encimera con absoluta calma. ¿Cree que disfrutaba todas esas reuniones familiares? ¿Las comidas de los domingos? ¿Escuchar durante horas los planes de Alejandro? Todo formaba parte del personaje. Hizo una pausa, y todavía me queda la última interpretación. La observé en silencio. La viuda inconsolable. Cada palabra resultaba más difícil de escuchar, pero también significaba una prueba más. ¿Qué piensas hacer después?, pregunté. Cuando todo esto termine. Valeria cruzó los brazos mientras imaginaba su futuro. Viajar. Quizá recorrer Europa, o conocer varios países de Asia. Empezar desde cero, lejos de cualquier recuerdo. Sonrió otra vez. Y tal vez encontrar a alguien con mucho más dinero. Soltó una pequeña carcajada.
Esta vez procuraré que no tenga problemas de salud. Aquello me dejó sin palabras. No creo haber conocido a alguien tan despiadado. Ella negó lentamente. Se equivoca, don Ricardo. La diferencia es que yo no escondo lo que quiero. Mucha gente busca seguridad cuando forma una familia. Yo simplemente no tengo problema en admitirlo. Miró el reloj. Será mejor que vuelva con Alejandro. Tomó la taza que había preparado. Tengo que seguir interpretando mi papel. Salió de la cocina con la misma serenidad con la que había entrado. Esperé unos minutos sin moverme. Solo entonces saqué el teléfono del bolsillo y detuve la grabación. 8 minutos y 43 segundos. 8 minutos de confesiones, de planes cuidadosamente calculados, de palabras que ella jamás imaginó que quedarían registradas. Ahora la decisión era mía. Mientras Valeria pensaba que todo estaba bajo control, sin darse cuenta había construido la prueba que podía cambiarlo todo. Aquella noche preferí decirle nada a Alejandro. Todavía intentaba asimilar el diagnóstico y no quería añadir otro golpe más. Necesitaba encontrar la forma correcta de actuar. A la mañana siguiente fui directamente al despacho de mi abogado, el licenciado Herrera. Don Ricardo, lamento mucho la situación de Alejandro. Gracias, licenciado, pero hoy necesito hablar de otra cosa. Saqué el teléfono y lo coloqué sobre su escritorio. Escuche esto. Reproduje la grabación. El abogado permaneció en silencio durante todo el audio. Su expresión fue cambiando poco a poco. Primero desconcierto, luego incredulidad, y finalmente una profunda indignación. Cuando terminó, dejó lentamente los lentes sobre el escritorio. Don Ricardo, esto es realmente grave. Lo sé. ¿Podemos utilizar esta grabación? El abogado asintió. Sí, usted participó directamente en la conversación y realizó el registro de manera legal. Desde ese punto de vista puede servir como elemento de prueba. Respiré con algo de alivio. ¿Qué hacemos ahora? Lo primero es hablar con Alejandro cuanto antes. Después habrá que revisar toda su planificación patrimonial y actualizar los documentos necesarios. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pero antes de cualquier otro paso, él tiene que escuchar esta grabación. Tenemos que actuar hoy mismo, antes de que Claudia encuentre la forma de darle la vuelta a todo. El abogado hablaba con firmeza. Pero Diego apenas está intentando asimilar lo que acaba de escuchar, respondí. No sé si podrá soportar otra noticia como esta. El licenciado Navarro negó lentamente. Si esperamos, su hijo podría pasar los próximos meses al lado de alguien que solo permanece con él por interés. Y eso sería mucho más cruel. Sabía que tenía razón. Llamé a Diego. Le pedí que fuera al despacho del abogado. Solo él. Sin Claudia. ¿Ocurrió algo, papá? Sí, hijo. Es importante. Necesito que vengas solo. Llegó aproximadamente 1 hora después. Se veía agotado. Parecía haber envejecido en apenas un día. Aún así, en sus ojos todavía quedaba una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema con los documentos? Siéntate, Diego, dijo el licenciado Navarro, señalando una silla. Tu padre necesita mostrarte algo. Saqué el teléfono. Las manos me temblaban. Hijo, anoche hablé con Claudia sobre todo lo que está pasando. Sin que ella lo supiera, grabé la conversación. Me miró sorprendido. ¿Grabaste una conversación con mi esposa? Asentí. Solo te pido que escuches hasta el final. Presioné reproducir. La voz de Claudia llenó el despacho. Cuando todo esto termine, yo me quedaré con todo. Observé el rostro de Diego. Primero apareció la incredulidad, después la confusión, luego un dolor imposible de ocultar. Cada frase parecía derrumbar una parte de él. Cuando el audio terminó, permaneció inmóvil. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No. Sacudió lentamente la cabeza. No puede ser. Claudia jamás diría algo así. Lo dijo, hijo. Me costó pronunciar esas palabras. Lo siento muchísimo. Diego caminó hasta la ventana. Permaneció varios minutos mirando hacia el exterior. Sus hombros temblaban en silencio. ¿Por qué? Preguntó finalmente. ¿Qué hice para que pensara así de mí? No es que te desprecie, respondí con tristeza. Es peor. Nunca llegó a valorar lo que realmente eras. El abogado se acercó con calma. Diego, entiendo lo difícil que es este momento, pero debemos actuar cuanto antes. Necesitas revisar tu testamento y comenzar el proceso de divorcio. Él giró lentamente. ¿Voy a pasar este tiempo resolviendo un divorcio? Si no haces nada, respondió el licenciado Navarro, seguirás compartiendo tu vida con alguien que solo espera beneficiarse de la situación. Diego volvió a sentarse.
Se cubrió el rostro con ambas manos. Pensé que me quería. Creí que, al menos, eso era real. Me acerqué y me arrodillé frente a él. Yo sí te quiero, hijo. Tu madre siempre te quiso. Tus amigos también. Hace una pausa. Claudia solo pensaba en sí misma. Diego rompió a llorar. No lo veía así desde que era un niño. Yo también terminé llorando con él. Durante mucho tiempo me culpé. Había confiado en que la persona que él eligió para compartir su vida sentía el mismo cariño que él le entregaba. Y estaba completamente equivocado. Aquella misma tarde, Diego firmó un nuevo testamento. Claudia dejó de figurar entre las beneficiarias. Él decidió que su patrimonio sería administrado según sus nuevas instrucciones y que parte de él serviría para apoyar causas solidarias que siempre había querido impulsar. También inició de inmediato el proceso de divorcio. La grabación formó parte de la documentación presentada por sus abogados. 2 días después, Claudia apareció en la casa completamente alterada. Entró agitando unos documentos. ¿Qué significa esto? Diego la observó con una serenidad que yo nunca le había visto. Significa que nuestros caminos terminan aquí. ¿Hablas en serio? No puedes hacerme esto. Él respondió sin levantar la voz. Escuché todo. Claudia frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? La conversación que tuviste con mi padre. Todo quedó grabado. Por un instante perdió el color del rostro. Eso está fuera de contexto. Estaba muy alterada. No hablaba en serio. Diego negó lentamente. No hace falta discutirlo. Está registrado. Es tu voz. Son tus propias palabras. Mis abogados ya tienen la grabación. Claudia giró hacia mí con una mirada llena de rabia. ¿Usted hizo eso? ¿Me grabó? El licenciado Navarro respondió antes que yo. La conversación fue registrada conforme a la ley y puede ser presentada durante el proceso. A partir de ese momento, Claudia intentó cambiar la situación de todas las maneras posibles. Primero pidió otra oportunidad. Después lloró. Más tarde levantó la voz. Nada cambió el rumbo de los acontecimientos. El proceso siguió adelante. Finalmente, cada uno tomó un camino distinto. Los siguientes meses fueron diferentes a lo que cualquiera habría imaginado. Diego vivió más tiempo del que inicialmente se esperaba. Ese tiempo lo compartimos de verdad. Conversamos durante horas. Recordamos historias de cuando era pequeño. Nos reímos siempre que encontrábamos un motivo. Y cuando el dolor aparecía, también lo enfrentábamos juntos. Un día tomó mi mano. Gracias, papá. Lo miré sin entender. ¿Por qué? Porque me evitaste vivir engañado. Prefiero conocer la verdad, por difícil que sea, antes que pasar mis últimos meses creyendo en algo que nunca existió. Nunca olvidaré esas palabras. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, Diego estaba rodeado de las personas que realmente lo apreciaban. Su familia, sus amigos, quienes permanecieron a su lado sin esperar nada a cambio. Claudia no estuvo presente. Con el tiempo siguió su propio camino. Yo perdí a mi hijo. Ese dolor nunca desaparece, pero al menos pude darle algo invaluable en la etapa final de su vida. La oportunidad de vivir sus últimos meses rodeado de sinceridad y del cariño auténtico de quienes siempre estuvieron con él.